Bueno, buenos días. Un gusto recibirlas en esta sala virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy en esta oportunidad socializaremos el tema internacionalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para introducirnos en la temática, contaremos con la participación en calidad de conferencistas de las doctoras Carla Casol y Luciane Stalivieris, especialistas en internacionalización universitaria, quienes representan a la organización Internationalization Hub de Brasil. Les agradezco mucho su disposición, Carla y Luciane, será un gusto escucharlas. A la audiencia le comento que nuestras expositoras invitadas van a hacer su presentación y luego habrá un espacio para preguntas y comentarios. Desde la administración de la sala estaremos atentos a sus posteos. Los invitamos, por favor, a mantener silenciados sus micrófonos por razones de calidad de la transmisión. También quiero presentarles a quien me acompaña en calidad de moderadora en este webinar, la doctora Cristina Peñafort, quien es directora de internacionalización en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. A quien ya mismo le cedo la palabra. Adelante, Cristina, por favor, con la presentación de nuestras invitadas. Gracias, Estelita. Muy buenos días a toda la audiencia. Vamos ahora a contarles sobre nuestras dos ponentes, que son un lujo y de quien aprenderemos muchísimo en el día de hoy. Vamos a escuchar hoy una de nuestras ponentes, es la doctora Carla Casol. Es especialista en la internacionalización de la educación. Ella es profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación internacional. Tiene también experiencia en la gestión de la cooperación internacional y en el proceso de internacionalización de la educación superior. Es doctora en educación en PURCS, una pasantía doctoral en la Universidad de Curtin en Australia. Tiene una maestría en administración y negocios en Unicinos y en la Universidad de Poitiers en Francia. También tiene un MBA en negocios internacionales en Unicinos también. Una especialización en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y la licenciatura en letras portugués e inglés y respectivas literaturas en la Universidad Luterana de Brasil. Trabaja además como investigadora en el Centro de Estudios de Educación Superior, CES, y en el Centro de Internacionalización de la Educación Brasil-Australia, cuya sigla es CIEBRAUS, ambos en PURCS, y es la investigadora acreditada ante el IOC Global para América Latina. Su enfoque de investigación y desempeño profesional es la internacionalización de la educación en las perspectivas estratégicas y de gestión, así como su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el proceso de internacionalización del plan de estudios. Actualmente, la doctora Carla trabaja en proyectos en Brasil, Chile, Hong Kong y México, y también es consultora de CAPES en la OI, que es la Organización Universitaria Interamericana, para la Universidad Politécnica de Hong Kong, y en el proyecto de investigación titulado La internacionalización de la educación en América Latina, que lo hace en asociación con la Embajada de Australia en Brasil. Entonces, como ustedes ven, allí vamos a aprender muchísimo de la doctora Carla. Y, por otro lado, como para perfeccionar esta ecuación, tenemos a la doctora Luciane Stalivieris. Es doctora en lenguas modernas por la Universidad de El Salvador, USAL, Buenos Aires, Argentina. Ella es máster en cooperación internacional de la Universidad de San Marcos, Sao Paulo, Brasil. Su pasantía postdoctoral la realizó en el programa de posgrado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Tiene una especialización en gestión universitaria del Institute of University Management and Leadership, IGLU,
de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, de Canadá. Además, tiene una especialización en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras por la Universidad Caxias do Sul, en Brasil. Es licenciada en letras portugués, inglés y respectivas literaturas por la Universidad de Caxias do Sul, en Brasil también. Trabaja como investigadora en el Instituto de Estudios e Investigación en Administración Universitaria de la Universidad Federal de Santa Catarina y es profesora del programa de posgrado en Administración Universitaria en la Universidad Federal de Santa Catarina. Su investigación está relacionada con la internacionalización de la educación superior y la cooperación internacional basada en la gestión del conocimiento. Es consultora en Global IED en Colombia, Global LED, que es una plataforma para la internacionalización de la educación superior en Colombia, patrocinada por el DAAD en Alemania. Es miembro del Comité Editorial del Centro de Internacionalización de la Educación Superior Brasil-Australia, CIEBRAUS también, y del Comité Asesor Internacional de la Asociación para la Internacionalización Institucional, cuya sigla es USMEX Fusion, con sede en México. Esta institución apoya a las instituciones de educación superior en la internacionalización de sus campos y en la formación de ciudadanos globales. Además, la doctora Luciani es conferencista invitada para dar conferencias y webinars en más de 30 países, entre los que tenemos Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Cuba, Colombia y China, y es revisora de más de 20 revistas nacionales e internacionales y además miembro de consejos editoriales. Es consultora de educación superior para el Ministerio de Educación, MEC, la Asociación Brasileña de Patrocinadores de la Educación Privada, APMES, y en el consorcio U-Experience y en varias universidades. También asiste a las instituciones de educación superior en sus procesos de internacionalización. Así que estoy segura de que todos los asistentes están más que complacidos con las invitadas a esta sesión, este webinar tan importante para todos nosotros. Aprenderemos mucho, así que todos tomen sus notas con mucho cuidado y atención y adelante, doctora. Somos todos oídos. Muchísimas gracias, doutora Cristina. Saludos, Estela. Um saludo muito forte, muito carinhoso a todos os senhores que nos estão acompanhando esta manhã. Estava apontando acá, hay pessoas de Venezuela, de Ecuador, de México, de Colômbia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, El Salvador. Pido desculpas si hay alguien de otro país, por favor comuníquense con nosotros para sabermos dónde estamos. Muchos saludos de compañeros y amigos de tanto tiempo que me están saludando. Quiero decirles que es un enorme honor estar una vez más con Estela, con la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que seguramente Estela ha sido una escuela para mi formación. Aprendemos juntas, trabajamos juntas, vivimos momentos increíbles nesses últimos, creo que 20 años, tratando con el tema de la internacionalización. Acá nos saludan de Bolivia, de México, doctor Carlos, que de Paraguay. Por tanto, estamos en una reunión más do que internacionalizada. Y especialmente porque tenemos también estudiantes de posgrado, mis estudiantes que nos están acompañando, investigadores del tema, y esto refuerza, los señores de Nicaragua que se están incorporando también, esto refuerza, queridos amigos, que el tema de la internacionalización nos une con un interés común de estudios, de investigación, nos pone en contacto con señores de toda parte del mundo, pero tenemos seguramente un objetivo común, que es tratarnos de la formación de nuestros estudiantes, de la formación de nuestros docentes, pensar la internacionalización con una mirada estratégica, porque entendemos exactamente el papel, nuestra responsabilidad con el tema de la internacionalización. Les agradezco muchísimo, Estela, por organizar este seminario y exactamente por oportunizar, tanto Carla y yo, la posibilidad de compartirnos con ustedes algunas reflexiones
que están apuntando exactamente para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es un tema que seguramente nos toca muchísimo, porque seguramente durante muchos años nosotros miramos a parte más estratégica, a planes de internacionalización, la movilidad estudiantil. Creo que muchos de los señores, y agradezco muchísimo la conversa previa con doutora Cristina, que mencionaba que la publicación que estoy haciendo serve como referencia para sus estudios. Y uno de los temas de mi publicación era exactamente tratar internacionalización y intercambio, para apuntar exactamente que estamos hablando de cosas distintas. Pasamos muchos años creyendo que la internacionalización era el envío, la recepción de estudiantes a nuestras instituciones, y ahora tenemos mucha clareza que el proceso de enseñanza y aprendizaje es el punto central y que tenemos que tomar mucho cuidado, tratar con mucho cariño las personas que están involucradas. Claro que tenemos acá estrategias administrativas que van a dar la seguridad, nos dan el apoyo para que las estrategias académicas puedan ocurrir. Por tanto, necesitamos, sí, demasiadamente de claridad en los planos, de las estructuras, de recursos, de personas que puedan trabajar, pero el enfoque principal de nuestra conversa esta mañana está exactamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La doutora Carla y yo vamos a compartir esta mañana con ustedes, vamos a compartir nuestras experiencias, nuestras percepciones del momento actual, y vamos a compartir el tema en dos momentos importantes. Yo estaré iniciando esta presentación y haciendo exactamente una búsqueda para comprendermos algunas cuestiones que nos inquietan demasiado. El punto exacto exactamente, que es la internacionalización, utilizándonos de conceptos ya consolidados por los teóricos internacionales, principalmente los señores del norte global, pero queremos invitarlos a discutir qué es la internacionalización para nosotros de América Latina, qué es la internacionalización desde la mirada del sur, cómo comprendemos la internacionalización con sus problemas, sus dificultades y con sus puntos positivos, y unirnos en una voz muy fuerte desde América Latina, como es nuestro modelo de internacionalización. Claro que debemos empezar tratando del tema que Carla va a aprofundar con ustedes, por qué debemos internacionalizar nuestras instituciones, y entendiendo acá instituciones exactamente como el concepto mayor, no la obra física, pero las personas que hacen parte de este escenario. A mí me toca retroceder un poco con ustedes y pensar en los últimos 20 años, una pandemia que nos asola a todos y nos hace pensar exactamente el futuro de la internacionalización. Pero ¿cómo nos quedamos ahora? Pasada la pandemia, ¿cómo estamos nos reconstruyendo? ¿Cómo estamos tratando del tema? Y en especial, ¿cómo podemos avanzar con la internacionalización? Por tanto, yo voy a utilizar cerca de 20 minutos y después Carla entonces aprofunda un poco más este tema. Y para empezar, seguramente a mí me encanta comprender un poco de los escenarios, principalmente los escenarios mundiales, nacionales, regionales, partiendo de una macrovisión para una visión más restrita, mirar exactamente lo que la sociedad nos está solicitando. Un punto muy importante, el perfil de nuestros estudiantes se ha cambiado. ¿Qué aprendemos en los últimos 20 años? ¿Qué necesitamos hacer? Y por dónde vamos a empezar después de este periodo de 20, 24 años que estamos tratando con el tema de la internacionalización. Y claro, me gustaría invitar a los señores que ya conocen, a que estén se aproximando del tema de la internacionalización, exactamente revisitar este concepto de internacionalización que la doutora Jane Knight de Canadá nos ensina, pero marcando mucho exactamente el tema proceso. Es un proceso que integra estas dimensiones. Y más recién, creo que 2015, el doctor Hans de Witt con sus compañeros nos ha colocado la cuestión de la intencionalidad. Por tanto, tenemos que querer hacer la internacionalización. Pero les llamo a atención exactamente que un proceso significa una relación continua,
prolongada, que necesita revisiones, que necesita revisitar el concepto, la forma que estamos haciendo las cosas y principalmente comprender que internacionalización es un comportamiento y no un departamento. No son acciones aisladas y no integradas. Tenemos que pensar la internacionalización como un total. Por eso les invito a mirar exactamente en los docentes y los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esos escenarios y conjunturas mundiales, creo que ustedes están acostumbrados a mirar a documentos de la UNESCO, a documentos de la OCDE, a los objetivos de desarrollo sustentable, a lo que nos enseña PISA. Y si miraran exactamente en el título de la presentación, les invito a mirar también, no solamente, Estela, en la educación superior, pero vamos a mirar en la educación básica. Creo que se dice así también en español, ¿verdad? La educación fundamental, los primeros años en que empezamos a tratar con nuestros estudiantes. Tenemos algunas finalizaciones para una Agenda 2030, pero los voy a invitar también a mirar lo que la UNESCO nos invita a reimaginar nuestro futuro juntos. Un nuevo contrato social para la educación, pensando que tenemos una Agenda 2050. Por tanto, una mirada más allá de lo que ya estamos trabajando. Ainda em conjunturas mundiais, é claro que não podemos olvidar de um tema que é muito delicado, muito complexo, que trata exatamente de los rankings. Ame-os ou déjelos ou abandone-los, porque é tema polêmico, pero necessitamos sim, porque nos dão indicações. E acá temos dentro da rede latino-americana a Agência Internacional de Acreditação, que nos ajuda a mirar os indicadores, ajuda a mirar o que devemos fazer para melhorar y pensando exactamente por qué internacionalizar en busca de la calidad de enseñanza, la calidad de formación docente, la calidad de los intercambios, la calidad de la investigación internacional. Por tanto, los rankings son muy importantes, las agencias internacionales de acreditación y especialmente de la RSU, que hace un trabajo magnífico. Les comparto también, de punto de vista de Brasil, y seguramente los otros países tienen sus propias agencias, que también nos enseñan algunos caminos. Por ejemplo, CAPES está mirando los programas de posgrado y nos ponen la evaluación máxima si el tema de internacionalización está muy fuerte. Miran a las publicaciones, miran a la movilidad de docentes, la movilidad de investigadores. Por tanto, tenemos que estar muy alineados con esto. E da mesma forma, mirando o que UNESCO nos está poniendo. Não sei se alguns dos senhores teve a oportunidade de participar da última conferência de UNESCO el ano passado, em outubro, que se ocorrido em Barcelona. E exatamente nos invitam a reinventar, a repensar a educação. E neste repensar também, eles nos propõem roadmap to 2030. Exactamente como podemos buscar la internacionalización. Y les invito a visitar estos documentos porque son muy interesantes para que podamos tener una mirada más amplia de nuestro punto de vista, pero comprendiendo exactamente lo que se está pasando en el mundo. Este roadmap nos está poniendo exactamente algunos riesgos, algunas rutas que podemos seguir, exactamente considerando um novo contrato social. Isto me chamou muita atenção. Um novo contrato social que está pautado exatamente em fixarmos como promotores de direitos humanos. É uma mirada distinta para nosso mundo. Pensar que temos que ter estudantes, docentes, investigadores autônomos e éticos, pautados em responsabilidade, empatia, pensamento crítico e criativo. Portanto, esta mirada que vamos buscar e invitar-los a reflexionar sobre o tema esta manhã, como podemos pensar exatamente o processo de enseñanza e aprendizagem com estas novas miradas, e especialmente novas formas de organizar o aprendizagem. Estamos já muito familiarizados com metodologias ativas, classes espejo, aprendizagem baseada em problemas, em buscar soluções, pero isso significa que estamos nós trabalhando com a formação de nossos professores para como devem fazer isto em suas classes? Ou estamos somente tratando de algo mais amplo na parte institucional? Comentava com Estela, há uma necessidade urgente de oficinas de capacitação para os docentes. E a pergunta em minhas últimas conferências com rectores de 10 países em Brasília, na semana passada,
¿cómo internacionalizar la sala de aula? Yo soy profesor y todavía no tengo la expertise, no sé por dónde empezar. Entonces, algunos puntos son muy importantes. La cooperación, colaboración y solidaridad. La interculturalidad, la aplicación del conocimiento y la docencia que debe profesionalizarse. Miren que son 4 puntos muy importantes: cooperación, intercultura, conocimiento y los docentes con el aspecto de profesionalización. Buscarmos después de esta mañana riquísima de conocimiento, como regreso a mi institución y empezamos a cada vez más trabajar con los docentes, formación del proceso de enseñanza y aprendizaje y, claro, los estudiantes que son el punto central. Por tanto, esta llamada a la transformación significa un cambio de mentalidad y de comportamiento. Miren, es la cooperación sobre la competencia, la diversidad sobre la uniformidad, aprendizaje flexible sobre los modelos tan tradicionales que estamos trabajando. Y el UNESCO invita exactamente a seguirmos construyendo puentes, que esto es un conocimiento, un concepto fantástico, especialmente para qué: protección del planeta, construcción de la paz y la prosperidad. Claro que son conceptos muy amplios, pero tenemos que mirar de qué forma estamos tratando estos conceptos con nuestros estudiantes en nuestras salas de clase, de aula. Cómo estamos trabajando con los conceptos de la ciudadanía global que son tan fuertes. Y exactamente en principios que tratan con la diversidad, la libertad académica, investigación, pensamiento crítico, creatividad. Miren la integridad ética, compromiso con la sustentabilidad y responsabilidad social. Cuando tratamos del tema de responsabilidad social, cómo la internacionalización está saliendo de las puertas de nuestra universidad y siendo compartida con la comunidad. Los señores de nuestras ciudades tienen que aprovechar la presencia de investigadores, de estudiantes internacionales. Y seguramente mirando la cooperación para la excelencia en lugar de la competencia. No queremos competir para los rankings, son importantes, pero quiero tornarme una World Class University, una universidad, una institución de alta calidad. Y el punto que me llama mucha atención, y por eso la fuerza de Latinoamérica: el sur mira cada vez más hacia el sur. Tenemos que buscar la cooperación entre nosotros, compartir el conocimiento y mirar exactamente qué nuestra sociedad está solicitando. La sociedad 5.0 que nos está pidiendo exactamente, dentro de un mundo VUCA, creo que ustedes conocen este concepto, de altísima complejidad, extremamente volátil, con una ambigüedad absurda y de un nivel de incerteza. Este mundo VUCA nos está solicitando también algunas competencias para 2030 que tenemos que mirar para 2050. Creatividad, pensamiento complexo, parcerias orientados para el servicio, desarrollo de la inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva. Salimos de un perfil de profesional que el Instituto Mackenzie nos ha enseñado hace muchos años, con deep expertise, portanto, como un M con muchas pernas, y vamos a migrar para este profesional tipo T, que tiene broad general knowledge and skills, tiene un amplio conocimiento, pero también tiene una expertise aprofundada de su propio conocimiento, especialistas en temas especiales que van a responder a las demandas de la sociedad. Pero lo más importante de esto es conocer qué nuevas demandas nos están solicitando para nuestras instituciones. ¿Cómo yo puedo, como docente de mi carrera de internacionalización, traer el tema y discutir con mis estudiantes la capacidad de co-creación, co-learning, co-production, co-studying, toda en parcería? Cómo promocionar la lideranza internacional, desarrollo de habilidades globales, tráfico en entornos multiculturales. Cada vez más estamos con profesores profesionales de distintas nacionalidades. ¿Y cuál es nuestro papel? Acá estamos con gestores, personas de oficinas de relaciones internacionales, investigadores. Y el punto es el desarrollo de capital humano global, cuidar del capital intelectual global. No podemos perder los magníficos talentos que tenemos en nuestras instituciones para países que nos pagan más, para instituciones que nos ofrecen condiciones de trabajo mejor. Tenemos que capacitarnos para el desarrollo local, producir, sí, conocimiento global y, en especial, difundir este conocimiento en todo el mundo. Por tanto, estamos, sí, con nuevos tiempos.
Estos nuevos tiempos me impactó mucho la frase del Dr. Rudzik cuando comenta: la necesidad de internacionalización es continua, ella continúa, no se paró exactamente porque la movilidad ha sido interrumpida. No están muertas. El virus, ¿qué aprendemos con el COVID? Que mientras luchamos por su fácil transmisión, necesitamos de cooperación, soluciones que vamos a buscar conjuntamente por medio de la cooperación internacional. Por tanto, está claro que pasamos por una cooperación internacional de 3 o 4 momentos muy importantes y vamos ahora para una mirada. ¿Qué vemos? Una cooperación sistemática, individual, débil, con pocos actores, pero ahora vamos para más organizada, con oficinas internacionales organizadas, movimiento de ida y de regreso, retorno para los países. Maduramos los conceptos de internacionalización con más calidad, pero estamos ahora aprendiendo qué viene. Estamos con una mirada para otros tipos, otras formas, otras manifestaciones de la internacionalización, pero siempre calcados en conocimiento, habilidades y competencias. Por eso el tema de este webinario es tan importante. No estamos mirando a estrategias administrativas, pero sí estrategias de desarrollo de enseñanza y aprendizaje. Y para eso la parte central, señores, nuestros estudiantes. ¿Cómo está el perfil de nuestros estudiantes? Y aquí me encanta porque me gustaría invitarlos. ¿En qué generación están ustedes? ¿Baby boomers? ¿Generación X? Yo estoy en la generación X, soy de 65, pero tenemos un grupo muy grande de millennials, Y Generation, y estamos ahora exactamente en este contexto de la generación Z, nacidos a partir de 2095, que tienen este contexto, movilidad y múltiples realidades, son nómades digitales, tienen una identidad fluida, tienen una singularidad, un acceso a ética muy interesante. Por tanto, tenemos que mirar el proceso de enseñanza y aprendizaje para este perfil. Y algo que me encanta, las nomenclaturas son Zoomers, Centennials, iGeneration, porque están totalmente conectados con el tema de la Internet. Y en este perfil, exactamente miren que están muy acostumados, consideran y crecieron en este mundo digital. Por tanto, es exactamente la primera generación verdaderamente globalizada. Dicen que incluso los neurones, el cerebro, ya está con otras conformaciones. Los señores de 2, 3 años ya empiezan a sacar un teléfono celular y mira, yo sigo con este dedo, los señores ya cambian con esto. Esto va entregando nuestra edad. Pero esto es fantástico porque para estos señores ya están con la tecnología y están también identificando cuáles son las mejores maneras de aprendizaje, cómo ellos se sienten más tranquilos, más confortables. Es una necesidad esencial. Establecen relaciones personales cercanas, incluso a distancia. Tienen amigos en toda parte del mundo. La tecnología se crea condiciones de comunicación, comparten experiencias, contan sus historias con mucha facilidad. Y esto es muy interesante porque hay el lado muy bueno, pero también tenemos que cuidar exactamente en seguir con la formación de valores, de ética, de la solidaridad, del respeto. Este sitio les invito a visitar que me quedó muy interesante. Herramientas para aprender. Miren que cuando preguntados, esta generación C quiere la herramienta preferida es YouTube. Tienen preferencia también por libros impresos, al contrario de los millennials, que era la generación anterior. Pasan más de 3 horas al día en el sitio web. Entre los milenios esa porcentaje era menor. Entonces ya estamos mirando algunos cambios de la generación Y Generation con la generación Z, de los millennials para los centennials. Esta generación da una importancia más interesante a los docentes para el desarrollo educativo. Y esto tenemos que aprovechar. Si nuestra figura como docentes en clase es importante, tenemos que mirar exactamente que estos señores quieren también las actividades cara a cara con sus compañeros. Les gusta tomar nota en papel y quieren también asistir lo mayor número de clases posible. Mira, que quieren interacción cara a cara con sus compañeros, pero les gusta mirar los docentes online. Y creen, obviamente, el propio rumbo de su trayectoria de aprendizaje. Quieren construir eligiendo los temas que les interesa. Por tanto, tenemos que estar muy atentos porque estos señores quieren sí una educación para la ciudadanía global. Ellos están buscando la información
Y nuestro papel es exactamente desarrollar el pensamiento crítico, promover los cambios, involucrar as partes interessadas para esta mirada más crítica, especialmente con soluciones de manera global. No se preocupen con mucho texto en los slides porque Estela ya tiene y puede compartir con ustedes, y la idea es exactamente invitarlos a revisitar los slides después. La bússola de la OCDE me parece muy apropiada porque estamos con atitudes, conocimiento de habilidades y valores que nos van a dar acción, reflexión, anticipación. Vamos a buscar el bienestar para 2030. Es el propio estudiante que se está como agente de su propia trayectoria de formación. Y esto es muy interesante porque nosotros tenemos que tener exactamente una mirada para 3 grandes tipos de habilidades: las cognitivas, las sociales, emocionales y las prácticas y físicas. Este tripé es que va a garantizar que nuestros estudiantes tengan el bienestar en nuestras instituciones. La formación integral, la formación holística, pero con una mirada distinta, que es esa mirada más globalizada. Incluso no solamente para los estudiantes de la enseñanza superior, pero para la enseñanza de ensino medio y básico, como ustedes conocen el programa PISA, Program for International Student Assessment, que nos evalúan todo el tiempo. Y de la misma forma, el programa PISA está procurando examinar importancia local, global y cultural, apreciar las perspectivas distintas y las cosmovisiones y oportunizar interacciones interculturales abiertas. Por tanto, estamos trabajando con el prejuicio, con la comparación, con las competencias, con el juzgamiento anticipado. No, tenemos que tener el desarrollo de mentes más abiertas para el bienestar colectivo. Con esta trayectoria, señores, seguimos exactamente por qué internacionalizar, en busca de la excelencia. Analizar o perfil de nuestra comunidad y saber dónde queremos llegar es fundamental para que possamos trazar objetivos muy claros, muy distintos. Miren lo que dice el doctor Simon Marginson, de Oxford. Es necesario comprender que somos parte de comunidades locales y globales al mismo tiempo, pero tenemos que decidir como instituciones, como docentes, como investigadores, nuestra contribución para este escenario. Y mirando exactamente a la posibilidad de habilidades inovadoras, el pensamiento de excelencia, formar para la resolubilidad, el espíritu emprendedor, prepararnos para entornos de constante cambio, capacidad para el uso de diferentes tecnologías. Esto todo exactamente porque necesitamos 3 puntos fundamentales en mi comprensión del proceso de internacionalización, que seguramente Carla va a trabajar con ustedes. El pilar de la competencia global es exactamente, para que se quede claro, los 3 pilares: la cosmovisión, interacciones abiertas, efectivas con personas de diferentes culturas, actuar por ese bienestar colectivo. Por tanto, yo soy parte de un planeta que necesita comprender las políticas, lo que se está pasando, cuáles son las necesidades, investigar cuestiones de orden global, la pobreza, la miseria, la cuestión racial, y todo que las políticas globales nos enseñan. Pero también necesito, de mi parte como individuo, transitar en distintas culturas, comprender que una cultura no es mejor do que la otra, son apenas distintas y que tienen que ser respetadas por sus hábitos, sus creencias y sus valores. Me voy a Argentina y aprendo con mis colegas, pero somos todos latinoamericanos, pero sí hay un gap abisal para comprender cosas magníficas, pero cosas muy pequeñas, por ejemplo, como las relaciones familiares, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la manera de agir, pensar de estos señores. Y ahí está calcada exactamente nuestra conciencia planetaria, que es este movimiento que pone a cambiar la relación de dominación humana sobre la naturaleza, entendermos de una forma más respetuosa este mundo do que vivemos. Por tanto, calcado en estos 3 pilares, yo creo que avanzamos para uma actitud diante deste mundo global. Temos cenários e objetivos de instituições educativas que indicam como vamos calificar nossos estudantes, nossos professores, nossos investigadores, nossos gestores, todo o entorno que forma a internacionalização. Portanto, temos rol muito forte, que é o desenvolvimento de los currículos, que vai mais allá do conhecimento,
no es solamente el contenido, no es solamente involucrar clases con autores de distintas culturas, de distintos países, no es solamente ministrar clases en línguas. La doctora Carla va a profundizar el tema. Trata del conocimiento que va a incluir habilidades y actitudes interculturales que son esenciales porque vienen de múltiples perspectivas. Por tanto, pensar una internacionalización más integral, más abrangente, más constitutiva de los valores de nuestras instituciones. Creo que ustedes están familiarizados con el modelo de American College y también del Dr. Hudzik, que trata del concepto de internacionalización integral. Acá traducimos como internacionalización como comprehensive. Y la doctora Elisa Brun, muy recién, ha transformado el proyecto inicial, ha incluído online distance education, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ella nos invita a reflexionar exactamente como strategies and articulated institutional commitment como transversal. Para concluir, señores, ¿qué lecciones aprendemos en 20 años? Esto es un punto de vista muy personal. Pero primer punto, creo que a doutora Cristina vai concordar comigo, acumulação desnecessária de número de acordos internacionais. Menos es más. Sobrevaloración del conocimiento producido en el norte global. Tenemos que valorar el sur global. Tenemos mucha capacidad, muchas competencias instaladas, mucha producción intelectual, pero tenemos que compartir con el mundo. Una debilidad lingüística, portugués y español, al contrario del idioma inglés. Esto no podemos hacer el cambio en este momento, pero hay una fuerza de la lengua española que se va adquiriendo cada vez más, y para eso que necesitamos publicar cada vez más, compartir nuestro conocimiento. Una fragilidad en nuestras estructuras del Departamento de Internacionalización que necesitamos capacitar, necesitamos profesionalizar, necesitamos estudiar mucho. La internacionalización para pocos, para una élite, esto no queremos más, queremos una internacionalización para todos. Repetimos el mismo modelo de cooperación con los mismos países durante mucho tiempo, por tanto tenemos que cambiar esto. Exploramos pocos países en otros contextos, poca planificación especialmente para internacionalización del currículo, para internacionalización en casa, para internacionalización virtual. Tenemos que parar y pensar cómo vamos a hacerlo. Y este punto que para mí es el más importante, los maestros han sido olvidados. Tenemos que recuperar, invitarlos, sensibilizarlos, mostrarlo que no es algo más, que eso tiene que ser natural, orgánico de su función docente. Tenemos que clasificar las personas que están trabajando con la internacionalización y un punto muy importante, no estamos preparados para esta migración de entornos presenciales y virtuales. ¿Qué vamos a hacer? Y creo que la red, Estela, tiene un papel muy importante. Más conocimiento sobre nuestra realidad y nuestro potencial. Más recursos que facilitan nuestro acercamiento. Hay mucho dinero en el mundo, tenemos que escribir proyectos. El desarrollo de liderazgo internacional para coordinación de proyectos. Buscar personal capacitado para elaborar esos proyectos, especialmente con fondos y recursos. ¿Qué podemos hacer? Más seminarios como esto, como propone la red, que son fantásticos. Buscar parceiros e identificação de áreas de interesse, especialmente para mirarmos o processo de enseñanza e de aprendizagem. Que países estão tratando com este tema? Como podemos criar oficinas de capacitação para nossos docentes, para discutir problemas de classes internos de sala de aula, problemas de currículo, identificando incluso as possibilidades e as oportunidades que temos. Revisar nuestras estructuras, colocar exactamente el proceso de enseñanza y aprendizaje como central nos planos. Claro que los planos más administrativos son importantes, pero esta mirada al proceso de enseñanza-aprendizaje se torna más fundamental en este momento, especialmente que nuestros departamentos de internacionalización puedan ser también las fuentes de información para incluso organizar los docentes, donde pueden buscar las herramientas, los webinarios, las autoridades que pueden compartir sus experiencias y especialmente organizar todo lo que estamos haciendo y que podemos compartir con señores de nuestras instituciones. Miren que se agregaron a nosotros acá señores de Nicaragua, señores de República Dominicana. Cuánto expertise tenemos dentro de esta red que podemos compartir exactamente. Vamos a tratar del tema del proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando la gestión del conocimiento que para mí es central. Todo está en torno de conocimiento. Por tanto, vamos a organizar nuestros determinantes conjunturales,
la situación geopolítica, la localización geográfica, la cooperación sur-sur, dos determinantes estructurales, financieros, estructura, personas, información, pero más importante, los determinantes individuales. Cómo yo estoy internacionalizando mi carrera, mi postura. Yo tengo que ser una persona global y actuar de forma global para interagir con personas de otras culturas. Esto es punto central también. Esta internacionalización, é claro, nos involucra exatamente este quarto momento. Não tenho respostas, pero mais perguntas, pero sí estou convicta que vamos buscar uma internacionalização mais integral, como resposta à indústria 4.0, à sociedade 5.0, calcada em tecnologias, pero uma internacionalização híbrida que pueda oferecer propostas síncronas, assíncronas, virtuales e presenciales, e que principalmente nos vai desenvolver o conceito de internacionalização em casa, de internacionalização do currículo, de internacionalização do currículo em casa, com programas COIL, com Virtual Exchange, com mobilidade virtual e todas as possibilidades de internacionalização que o processo nos possibilita. Este modelo integral tem que estar focado em los indivíduos. Temos softwares, hardwares, pero necessitamos peopleware. Las personas son la parte más central. Por tanto, les invito a retrocedermos a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué es la internacionalización para nuestra red? Para nosotros que estamos acá trabajando. Hay universidades de Brasil, la PUC Campinas, la UNO Chapecó, Estadual de Londrina, Federal de Santa Catarina. ¿Qué modelo queremos para la internacionalización de Brasil? ¿Por dónde debemos internacionalizar? ¿Por qué? ¿Qué aprendemos nestas lições e como vamos avançar com a internacionalização do processo de enseñanza e aprendizagem? E esta pergunta, que é a mais difícil, vou deixar para que Carla pueda contestar e responder para nós. Mis amigos queridos, le agradezco muchísimo, Estela, doutora Cristina, Carla, por la paciencia, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y ahora invito a mi compañera Carla para que pueda hacer su presentación y que podamos seguir con esta magnífica mañana de trabajos y presentaciones. Gracias a todos. Estaré a disposición para las preguntas después. Mil gracias, doctora Luciani. Maravilloso, queda uno procesando y vamos por la mitad. Vamos a escuchar entonces a la doctora Carla, siguiendo la invitación de la doctora Luciani. Adelante, doctora Carla. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Estela, también por la oportunidad. Es un reto hablar después de la profesora Luciani Stelvieri, pero vamos. Entonces, saludos especiales a todos y me pongo muy contenta por abordar el tema de internacionalización de la enseñanza y aprendizaje, que es una de mis pasiones. Yo voy a compartir mi pantalla, por favor. Digan si consiguen verla. ¿Sí? Sí, Carla. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar de internacionalización del proceso de enseñanza y aprendizaje y por qué centrarse en este proceso. Voy a hacer algunas reflexiones y claro que siempre Luciani y yo creemos que es muy importante empezar por el por qué. Y nosotras siempre traemos el ejemplo de este concepto, que es un autor de la administración. Su nombre es Simon Sinek. Y él habla que las empresas que alcanzan éxito, por ejemplo, empresas que consiguen una diferenciación de mercado, una diferenciación competitiva, suponen empezar todo que hacen por el porqué. Esas empresas inspiran porque empiezan sus negocios y cualquier acción preguntando el porqué de todo y todo que hacen por una razón. Y claro que por consiguiente generan valor. Entonces, ¿por qué la internacionalización del proceso de enseñanza es importante? Piensen ustedes también en sus porqués, porque es muy importante para saber dónde queremos llegar. Yo voy entonces a hacer unas provocaciones y también preguntas para empezar mi charla.
Y quiero empezar con una provocación de 2017, que una autora muy reconocida en el área de internacionalización habla que un sistema educativo que pretende que el mundo termine sus fronteras nacionales no puede ser excelente. La educación de calidad debe equipar a los estudiantes para vivir y trabajar en un mundo globalizado y multicultural. En 2017, nosotros tenemos este argumento que hace mucho sentido porque no seremos excelentes y esto vincula la internacionalización con la calidad de la educación. Entonces, la misión de las instituciones de enseñanza superior sería desarrollar competencias que van a dar cuenta de todas las expectativas de las partes interesadas, y aquí estamos hablando de la sociedad como un todo, de los alumnos, de los profesores también. Y entonces vamos a mirar para las competencias de los graduados, cuáles son las competencias fundamentales para el egreso de la enseñanza superior y cuáles son las competencias requeridas también. Empleabilidad. Cuando hablamos de la enseñanza superior, miramos a la empleabilidad, que es muy importante, claro, porque conocimientos técnicos con foco en la posibilidad de obtener un empleo es muy importante para todos los alumnos que están frecuentando, ¿sí? La enseñanza superior en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, un joven que ingresa en la Facultad de Medicina necesita conocer las particularidades de ese oficio y desarrollar competencias técnicas que le permitan ejercer su profesión, ¿sí? Pero no olvidemos que vivimos en un mundo globalizado, interconectado y multicultural. Un mundo que, si vamos a hablar del mercado de trabajo, tenemos que percibir que las empresas hoy nacen globales, como las startups, por ejemplo, que están dentro de las universidades. Entonces, no hay más cómo recuar, la globalización está presente. ¿Y cómo puedo entonces decir que nuestros egresados de la enseñanza superior están preparados de forma consistente para asumir futuras posiciones como trabajadores y también para ejercer sus ciudadanías si no les fue permitido desarrollar conocimientos de este mundo intercultural y multicultural y también interconectado? Entonces, hay otras competencias y también actitudes que necesitan ser desarrolladas para que sea posible evoluir como sociedad. Y esas competencias, mi pregunta es, si esas competencias son importantes, comunicarse eficazmente en diversas culturas, trabajar profesionalmente en diversas culturas, capacidad para pensar globalmente, pero también considerar problemas desde diferentes perspectivas, un autoconocimiento cultural y capacidad para utilizar normas y prácticas internacionales en el ámbito profesional. Si son importantes, sabemos que sí. Y cuando hablamos de las competencias del egreso y de nuestros alumnos, tenemos que percibir que las competencias no se refieren apenas a la empleabilidad, pero también al desarrollo integral de la persona en sus contextos, claro, profesional, pero también personal, social y del bien común, que es esto que queremos cuando hablamos de la evolución de nuestra sociedad. Sí, hay las llamadas competencias globales, internacionales e interculturales que Luciane habló, que incluyen las dimensiones de conocimiento de cultura globales e internacionales, el aprecio y respeto a las diferentes culturas y diversidad étnicas, la comprensión de todos los problemas globales que nosotros sí somos responsables de solucionar también, como el consumo de agua, la pandemia que vivimos, y también en sentirse confortable en trabajar y convivir con personas de culturas diversas y respetar acima de todo. Entonces, las competencias globales, internacionales e interculturales van a abarcar competencias multiculturales y globales.
es muy importante tener en cuenta que deben estar incluidas en el espectro de la globalización y de la internacionalización también. Y el desarrollo de las competencias global e intercultural debe suceder en una estructura más holística, que va a incluir cuestiones cognitivas, pero también afectivas y comportamentales. Y cuando vamos a proponer el desarrollo de esas competencias, necesitamos tener en cuenta todo esto, toda esta estructura. Bueno, acá es importante llamar atención que la internacionalización entonces es un proceso, pero que tiene una perspectiva más amplia, más abrangente. Y aquí llamo su atención para la movilidad, que es una parte de todo el proceso de internacionalización, pero solo una parte. Y es por esto que en la evolución del proceso de internacionalización que hemos presenciado en nuestras instituciones y regiones también, es que ahora hablamos de la internacionalización en casa, internacionalización del currículo y de la internacionalización abrangente o integral, todos conectados con los conceptos de ciudadanía global, competencia global y competencia intercultural también. Bueno, hablé de movilidad, que es solo una parte, y pienso que es muy importante desmistificar la internacionalización, porque algunas personas ainda hablan de la internacionalización como sinónimo de movilidad. Consideran internacionalización como un sinónimo de movilidad. Y si internacionalización es sinónimo de movilidad, estamos fallando y fracasando como instituciones, como profesores, como gestores de internacionalización. El número de estudiantes, y acá estoy trayendo datos antiguos, pasados, de 2013 y 2019, antes de la pandemia. El número de estudiantes extranjeros en los programas de educación terciaria en todo el mundo estaba a 5.3 millones en 2017, por ejemplo. 2017, menos de 3%. Entonces, miren, si solo 3% son considerados internacionales por la perspectiva de la movilidad, y entonces tienen la oportunidad de desarrollar sus competencias globales, internacionales, interculturales, ¿qué estamos haciendo con los otros 97%? Estamos fracasando en cuanto a instituciones. Y por tanto es tan importante hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje conectado con el proceso de internacionalización. Pero que vemos acá en nuestra región, ainda es una perspectiva y un foco en movilidad. Este es un dado de una survey, de una encuesta regional de UNESCO para nuestro contexto de Latinoamérica, y miramos que las actividades más frecuentes de nuestras instituciones de enseñanza superior están conectadas y enfocadas en la movilidad. Y tenemos menos de 3% de nuestros alumnos que hacen la movilidad, entonces no hace sentido. Y por tanto les invito a pensar en un cambio de perspectiva, una nueva internacionalización que va a mirar para aprendizaje y carreras estudiantiles con los conceptos de internacionalización en casa, internacionalización del currículo y centrado en la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, el concepto de internacionalización en casa es una integración intencionada de las dimensiones internacionales e interculturales en el plan de estudios formal e informal para todos los estudiantes, pero que dentro de los entornos de aprendizaje nacionales. Y la internacionalización del currículo es la incorporación de las dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del plan de estudios, así como también en todos los resultados del aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo a un programa de estudios. La internacionalización del currículo tiene los mismos objetivos que la internacionalización en casa, que es desarrollar el aprendizaje internacional e intercultural en todos los estudiantes de una manera intencionada y planificada también.
pero la diferencia de la internacionalización en casa y de la internacionalización del currículo es dónde tiene lugar la actividad o la acción, si en casa o si también comporta acciones en el extranjero. Hablando de la evolución del proceso de internacionalización, entonces teníamos experiencias de movilidad individuales. Normalmente empezamos de esta manera, que es agradable para solo algunos de nuestros estudiantes, pero después evoluimos para la educación de ciudadanos globales, que es mucho más importante porque estamos hablando de una perspectiva más inclusiva de la internacionalización. Hablando de la internacionalización y enseñanza, entonces tenemos algunas acciones o proyectos o actividades que podemos considerar, que es la movilidad estudiantil, presencial y virtual. Movilidad de los docentes, que hace parte de un contexto de la internacionalización de la enseñanza. Asignaturas en lengua extranjera. Doble titulación, pero también el desarrollo curricular conjunto, que es muy importante cuando dos instituciones planean sus programas, sus currículos conjuntamente y hacen su oferta parte de su portafolio con doble titulación. Compartir portafolio también es algo muy interesante hoy porque acreditamos que el trabajo colaborativo, la cooperación pura es muy importante y estratégica para las instituciones. Entonces, si una institución no tiene en su portafolio un programa específico, puede conectar con sus socios y compartir portafolio para hacerlo. Cursos cortos también, experiencias internacionales, misiones, pasantías, clases remotas, seminarios web y, claro, el COIO y también internacionalización del currículo, que yo voy a hablar más específicamente adelante. Es importante identificar actividades que permitan la colaboración y el trabajo también con colegas. Entonces, actividades que van a hacer mucho sentido en el proceso de enseñanza y aprendizaje son retos propuestos por empresas y actores socioeconómicos, porque es muy importante esta participación. Soluciona problemas asociados al desarrollo sostenible, trabajo de recompilación, análisis y comparación de datos, discusiones críticas, simulaciones, preparación de respuestas conjuntas, ensayos escritos, artículos, evaluación por pares. Estoy indo. Me trabó ahora. Y algo muy importante es la diferencia que tenemos que hacer entre contenido y competencia. Hay muchos currículos que ainda están cheios, ¿sí? Con mucho contenido, pero que no miran como objetivos el desarrollo de competencias. O que precisamos para nuestros estudiantes y o que el sector productivo también procura y que nuestra sociedad necesita son competencias interculturales, competencias técnicas, habilidades, actitudes, y no solo contenidos que van a ser parte de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, una mirada para el desarrollo de competencias y de las competencias que hacen sentido para el alumno, para el profesor, pero también para la sociedad, es muy importante. Y claro que los estudiantes como el centro, como el corazón del aprendizaje colaborativo. Entonces, hoy se habla hay una expresión en inglés que se llama Student Agency, que es autolideranza de los alumnos, y que es muy importante también pensar, porque cuando desarrollamos currículos o plan de estudios o plan de clases o todo lo que sea, nosotros estamos haciendo nuestro 50%, pero hay 50% que es responsabilidad de nuestro estudiante. Y por tanto es tan importante proponer actividades que van a desarrollar su autolideranza y que los alumnos pueden poner en práctica y empezar y agir de una forma bastante protagonista, con protagonismo, ¿sí?
¿Y qué más? Aquí trabajo en equipo con estudiantes internacionales, entonces proyectos internacionales, investigaciones, trabajo de campo, resolución de problemas y desafíos también, simulación y juegos de roles. Entonces hay muchas actividades y ejemplos de actividades que pueden ser desarrolladas con nuestros alumnos. Y claro que tenemos ahora, después de la pandemia, una perspectiva nueva de una internacionalización virtual o internacionalización híbrida, porque esto no hacía parte de nuestro estudio. Claro que la movilidad virtual, por ejemplo, ya existe y COIL también a más tiempo, pero hoy están conectadas directamente con nuestro trabajo de desarrollo de internacionalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tenemos que aprovechar este momento en que la internacionalización virtual se hace presente y posible. Y estamos hablando de una internacionalización que viene a tiempo. Por ejemplo, en Brasil, un crecimiento de la matrícula de 2000 a 2010 en enseñanza superior de 900% para todos los cursos en línea o educación a distancia, como que se habla. En Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes matriculados en la educación superior, casi 15% de ellos toman exclusivamente cursos a distancia. Y esta es una realidad en muchos otros países también. En una encuesta de 2015 de la International Association of Universities, ellos hablan que tendencias son internacionalización de las TICs como principales prioridades en las instituciones, el cambio institucional relacionado con el aprendizaje y la enseñanza, considerado como muy importante para 62% de los encuestados, y métodos y técnicas de enseñanza innovadores, que también 57% de las instituciones mencionan como muy importante. ¿Por qué? Porque está allí el corazón donde vamos a desarrollar nuestros estudiantes y donde estamos conectados con nuestra misión, que es educar. Yo voy ahora a hablar de COIL, que es Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea, que es una propuesta muy interesante de internacionalización en casa y también un modelo de intercambio virtual que tiene como objetivo desarrollar las competencias que tanto hablamos. Entonces, de acuerdo con Joe Rubin, es un ejercicio colaborativo de profesores y estudiantes que van a usar tecnologías y interacción en línea para trabajar dimensiones internacionales, desarrollar las perspectivas, pero normalmente están involucrados en problemas globales, por ejemplo, y que hacen sentido para la disciplina, la línea en cuestión. Y COIL es un método. Algunos de los atributos es que a integraciones en cursos para créditos no debe ser, es una sugerencia, una actividad extracurricular, a un co-desarrollo por 2 o 3 maestros basados en diferentes culturas y ubicaciones, co-enseñado. Entonces, miren, hay colaboración todo el tiempo por los mismos instructores que diseñaron, estrategias basadas en el trabajo colaborativo todo el tiempo, participación activa de todos los estudiantes, considera y responde la fluidez lingüística de profesores y estudiantes. Y también, como sus atributos, puede ser desarrollado en cursos o módulos preexistentes con una duración aproximada de entre 5 y 8 semanas, basarse en nuevas asociaciones institucionales internacionales o también impulsarlas. O sea, buscar nuevos parceros o socios que quieran hacer esta integración. Requiere un cambio significativo en marcos pedagógicos. Es muy importante la negociación en este sentido. Y es coordinado por el personal universitario de una de las instituciones. Y claro, matrícula cobrada o no, si la hay. Y ahora vamos a hablar de currículo. Después tenemos tiempo para que puedan hacer preguntas y podemos hablar más profundamente del COIL también. Pero ahora vamos a hablar de currículo. ¿Cómo planeamos el futuro?
acá estoy yo haciendo provocaciones y algunas reflexiones también. Bueno, en la vida real, vamos a pensar en viajes internacionales. ¿Cómo que planeamos viajes internacionales? Decidimos hoy que vamos a viajar mañana y entonces compramos nuestros tiquetes y hotel y todo esto, o planeamos anticipadamente. El matrimonio. Yo quiero casar con alguien y yo voy a conocer hoy para casar mañana. No, planeamos el futuro con antecedencia, ¿sí? Y las empresas y nuestras instituciones, cuando hacen su plan estratégico y miran un futuro de 5, 10, 20 años, y entonces planean acciones, objetivos, proyectos para alcanzar sus estrategias o para alcanzar sus objetivos. ¿Y cómo planeamos el futuro de nuestros alumnos? Porque sí, cuando hacemos las decisiones sobre lo que vamos a colocar en nuestro currículo, estamos planeando el futuro de nuestros alumnos. Y cuestiones como, ¿por qué esto está en nuestro currículo? ¿Qué hay en el currículo? ¿Cómo preparamos o planificamos el currículo y con qué frecuencia hacemos esto? La revisión curricular es muy importante también. Y todo que está en nuestro currículo está convergente con las expectativas de la sociedad, con las expectativas de nuestros alumnos y también con todo que nuestra institución se propone en términos de estrategia. Bueno, y ahora es muy importante hablar del currículo formal, currículo informal y también el currículo oculto. Al considerar esto, la profesora Betty Lisk, que trae esta figura, que es la creadora del concepto de internacionalización del currículo, y él dice que hay 3 tipos de currículo. Este que es formal, que es los que tenemos escrito y formalizado, todo lo que vamos a hacer, plan de estudios, aprobado. Informal, que se refiere a todas las actividades extra clase que están disponibles para los estudiantes, como programas de extensión, seminarios, aprendizaje en ambientes informales también, pero claro que todos intencionalmente propuestos por la institución. Y el currículo oculto, que son nuestras decisiones y selecciones, lo que vamos a indicar para que nuestros alumnos lean, y también nuestras propuestas de actividades. Porque sí, hoy son los profesores, nosotros como profesores, que vamos a diseñar nuestro currículo y tomar todas las decisiones de que nuestros alumnos van a desarrollar. ¿Sí o no? Bueno, esta ilustración muestra que la parte que va a sostener toda la propuesta está en el currículo oculto, donde vamos a encontrar las opciones elegidas por nosotros, las ideologías, los paradigmas dominantes y también emergentes de cada uno que planea un currículo. Entonces, es muy importante hacer el diseño curricular de una forma colaborativa. Y por tanto, esta figura muestra esto. El currículo en el centro, y cuando vamos a revisar o diseñar un nuevo currículo, tenemos sí que invitar y oír las empresas y el sector productivo. Porque si la empleabilidad es importante, vamos a lembrar que las empresas van a entregar nuestros alumnos. Nuestros alumnos también deben ser invitados para esta colaboración porque ellos están allí en su camino de aprendizaje y pueden traer muchas implicaciones y feedback para renovar o repensar el currículo también. Y egresos también, egresados, muy importante oírlos también. El cuerpo docente, claro, que va a ser parte de todo eso, y un equipo de gestores que van a direccionar y también conectar todo el diseño de currículo con la estrategia institucional, para entonces hacer el diseño de aprendizaje, que es muy importante también. Y la internacionalización del currículo va a hablar exactamente de esto.
hay un proceso de internacionalización del currículo que precisa ser considerado. Pero antes vamos a reflexionar. Los contenidos de nuestros programas están internacionalizados, y ahora estoy hablando de contenidos, no solo de competencias. Pero se brindan oportunidades estructuradas de aprendizaje para las experiencias internacionales, y las evaluaciones exigen que se consideren diferentes perspectivas culturales. ¿Cómo que queremos que nuestros alumnos desarrollen estas competencias si ellas no están planeadas o si no hay un objetivo concreto para el desarrollo? ¿Y qué importancia tienen desarrollar las habilidades de los estudiantes para que puedan proponer soluciones que también consideren otros contextos culturales? Si pensamos que esto es importante, tenemos que empezar ya. Bueno, acá los brindo con el concepto de internacionalización del currículo nuevamente, que es una propuesta de la profesora Verelis, pero más importante do que hablar de la definición es que esta definición es de un proceso que precisa estar conectado con el conocer, actuar y ser también. Y conectado con los resultados de aprendizaje, que todo que lo queremos que los estudiantes aprendan como resultado de todas las actividades que vamos a proponer y que vamos a desarrollar durante un programa, por ejemplo. Y el producto de la internacionalización del currículo va a ser un currículo internacionalizado, que va a involucrar a todos los estudiantes y todos con investigación informada internacionalmente, diversidad cultural y lingüística. Y claro, desarrollará a propósito sus perspectivas internacionales e interculturales. Y yo los digo que un plan de estudio que brindará a todos los estudiantes la oportunidad de convertirse en profesionales y ciudadanos globales. Entonces, profesionales globales y ciudadanos globales, de la misma forma. Entonces, la internacionalización del currículo va a estar exactamente conectando el currículo formal, el currículo informal y el currículo oculto también, porque va a ser una discusión para romper paradigmas dominantes y también considerar los paradigmas emergentes. Y es importante mencionar que el proceso de internacionalización del currículo cabe decisiones estratégicas también. Cualquier proceso de internacionalización del currículo va a involucrar decisiones sobre objetivos de curso, de programa y resultados de aprendizaje pretendidos. También considerar evaluaciones y planes de enseñanza y aprendizaje. Y a veces un enfoque en contenido va a requerir demasiadamente de los alumnos. Entonces tenemos que elegir o que queremos y o que es importante para los alumnos y para la sociedad y claro, para la estrategia de la institución también. Este es un proceso de internacionalización del currículo que yo he adaptado de la profesora Verelis, que hay un modelo para internacionalización del currículo en Australia y que adaptamos para uso en nuestro contexto de Latinoamérica. Y tenemos dos partes, un de este que es la internacionalización del programa y nivel de programa, donde vamos a hacer todo un análisis crítica del currículo, definición de los requisitos de ciudadanía, de empleabilidad, requisitos técnicos y todas las competencias, diseñar el perfil de egreso y después diseñar las directrices de internacionalización del currículo que van a ser desarrolladas en todas las asignaturas. Entonces, para cada asignatura también vamos a desarrollar este proceso. Algunos factores claves es que para la internacionalización del currículo es que el enfoque académico por comunidades de prácticas disciplinarias es muy importante. La reflexión crítica sobre paradigmas dominantes que hablé ahora. Una visión holística del programa, que todas las asignaturas tienen que estar conectadas con el objetivo principal y con el perfil del egresado. Conversaciones interdisciplinares que van a promover un ambiente de confianza y cultura de la investigación. Es un proceso interactivo porque todos los profesores
de un programa deben participar activamente de esta construcción y es continuo también. Incorporación de objetivos de aprendizaje internacionales e interculturales en asignaturas, cursos o unidades curriculares de un programa de estudios. En fin, cada programa, disciplina debe tener sus propios objetivos y dirección, pero conectados con el programa y con la estrategia institucional. La participación del profesorado, se necesita apoyo y tiempo también para hacerlo. La implicación de la comunidad académica y reconocimiento por parte de la institución, porque sí, es trabajoso, hay mucho trabajo. ¿Por qué entonces internacionalizar el currículo? Miren la figura que pongo acá, que habla de igualdad y equidad. Las universidades tienen la responsabilidad de preparar sus egresos y de desarrollar en todos los alumnos habilidades, conocimientos y actitudes para vivir y trabajar en una sociedad globalmente conectadas. Seamos protagonistas. Mira, acá en Latinoamérica no somos tan atractivos como otros países del norte global, por ejemplo, para la movilidad, para la atracción de alumnos internacionales. Pero podemos sí desarrollar las competencias interculturales y globales en todos nuestros alumnos si hacemos de nuestra estrategia en cuanto a región en Latinoamérica el desarrollo de la internacionalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso está en nuestras manos, como que es una decisión nuestra. A tener en cuenta, la internacionalización no ocurre como un proceso automático. Tenemos que tomar medidas estratégicas intencionales y por tanto la intencionalidad es muy importante del por qué queremos internacionalizar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario un apoyo a estudiantes internacionales, a la educación en el extranjero, colaboración y asociaciones, y claro, formación y apoyo continuos. Seguimiento de indicadores de satisfacción. No es porque yo hice un proceso de internacionalización del currículo que yo no voy más a revisar o mensurar, medir la satisfacción de alumnos, de profesores, de la sociedad con indicadores que, y no solo indicadores cuantitativos, pero calitativos y de impacto también. Renovación de las actividades evaluadas. Claro, profesora Luciane mencionó antes sobre la importancia de los profesores y también grupos de estudio para el intercambio de buenas prácticas que podemos hacer. Bueno, it's all about people. Cuando hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos hablando de personas. Y son las personas que van a hacer internacionalización en sus instituciones. Son los profesores, son los alumnos, la comunidad académica, son todos que trabajan por la internacionalización y por el avance del proceso de internacionalización. Y cuando hablamos de personas, tenemos que valorizar las personas también. Y yo voy a brindar hablando trayendo la profesora Bereliz más una vez, que dice en 2015 que necesitamos asegurarnos que los estudiantes de hoy tengan acceso al conocimiento y sabiduría de todas las partes del mundo. Estén abiertos a nuevas ideas, independiente de su origen. Desarrollen la capacidad de resolver problemas complejos y encuentren soluciones innovadoras que participen en acciones que beneficien a todos, a otros y a ellos mismos. Ahora con ustedes, yo quiero invitarles a un debate con preguntas, consideraciones y agradecer. Muchas gracias por la participación y la oportunidad. Muchas gracias, doctora Carla y doctora Luciani. Brillantes las dos y de gran beneficio para nosotros. Tenemos ya un par de preguntas por el que quisiéramos empezar. La primera es para la doctora Luciani y la segunda es para la doctora Carla. Mientras tanto, mientras vamos respondiendo estas preguntas, invitamos a todos los presentes a que escriban sus preguntas en el chat de esta presentación. Así que muy invitados, aprovechémoslas. Esto es una oportunidad
única tener a una o a otra, pero hoy las tenemos a ambas. Entonces, vamos a escuchar las respuestas a las siguientes preguntas. La primera pregunta, bueno, ambas las hace Carlos Trejo de la Universidad Autónoma de Chiapas. La primera, que es para la doctora Luciani, es ¿qué opinan del uso de adjetivos a la internacionalización como internacionalización comprensiva, internacionalización solidaria, internacionalización conectiva, etcétera? ¿Cuál es su opinión? Gracias, Carlos. Gracias, doctora Cristina, por moderar este debate. Carlos siempre muy atento y muy crítico al tema de la internacionalización y esto es fantástico. Me pregunta qué pienso yo de los adjetivos. Un adjetivo es algo que acompaña un sustantivo, ¿correcto? Y acá tenemos adjetivos comparativos, superlativos. La principal función es exactamente atribuir una característica específica. Yo pienso, Carlos, que es muy interesante, es muy positivo, pero no podemos nos olvidar del tema central que es el sustantivo. Y el sustantivo acá es la internacionalización. Podemos colocar tantos cuantos quisiéramos. Y yo incluso escribí sobre Responsible Internationalization, la internacionalización responsable. Pero el central es que tenemos que comprender el modelo, la forma, la razón y los objetivos de la internacionalización. Lo que les comento es, podemos tratar del tema de internacionalización sustentable, pero es obvio que tenemos que buscar esta internacionalización, porque si no es sustentable, no podemos avanzar. Si no hay plata, si no hay seguridad, si no hay las condiciones mínimas que pactúan el concepto de sustentabilidad económica, cultural, política. Vamos a buscar el concepto de la doctora Laura Rumley, por ejemplo, internacionalización inteligente. Es obvio que la internacionalización tiene que ser inteligente. Tenemos que tener stakeholders, tenemos que tener las personas más importantes. Vamos para otro. La internacionalización responsable, que está calcada en balance, accountability, inclusion, sustainability and compliance. Hay 5 pilares, 5 otros adjetivos, Carlos, para tratar de internacionalización responsable. Yo creo que todos los autores que están poniendo adjetivos quieren exactamente calcar la necesidad, la relevancia, la importancia del tema, porque cuanto más tratamos del tema de internacionalización, más miramos su necesidad, su importancia, su relevancia, y más comprendemos que el tema tiene que ser tratado por todos. La doctora Verónica, por ejemplo, cuando nos brinda con el tema de la internacionalización conectiva, es obvio que tenemos que establecer conexión, porque si no tenemos conexión, no tenemos la internacionalización. Entonces, yo creo, Carlos, que son muy interesantes. Es una oportunidad para nosotros investigadores aprofundarmos el tema, profundizarmos el tema, buscarmos más conceptos, evoluirmos con nuestras reflexiones, pero creo que el más importante, no podemos nos olvidar de lo que es la internacionalización, para qué sirve la internacionalización y cómo se hace. Podemos colocar internacionalización florida, colorida y agregarmos todos los temas necesarios, pero no olvidamos que el tema central de la internacionalización es la formación del individuo, la formación de las personas. Y los adjetivos, claro, son muy bienvenidos porque nos ayudan a pensar con distintos olhares. Me encanta, por ejemplo, la responsabilidad social de la internacionalización inclusiva, la internacionalización abrangente, y podemos quedarnos con muchos adjetivos, pero para finalizar, el centro es ¿para qué queremos la internacionalización? ¿Qué vamos a hacer con los resultados de la internacionalización? Mirar con más fuerza, con más calidad a los learning outputs. No tanto números, inputs y outputs, pero los resultados de aprendizaje, la formación de ciudadano. Creo, Carlos, que no respondo, no cerro tu pregunta, pero les invito a hacer más reflexiones. El tema central, lo que queremos con la internacionalización. Muchísimas gracias por tu pregunta, Carlos. Doctora Stalivieri, mil gracias por la respuesta. Y vamos entonces ahora con la pregunta para la doctora Carla, que también la formula Carlos Trejo de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Su pregunta es, ¿lleva la internacionalización del currículo una carga ideológica? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. Es nombre de mi hijo. Yo soy Carla y mi hijo se llama Carlos. Entonces, el currículo tiene una carga ideológica hoy como está. Porque cuando un profesor, y solo este profesor, diseña el currículo, el plan de estudios, ello tiene una carga ideológica, ¿sí? Sus creencias, sus posibilidades, y no hay hoy un currículo que sea completamente neutro. Y la internacionalización del currículo y esta discusión que yo trago como una sugerencia es justamente para romper paradigmas, ¿comprendes? Porque si yo voy como individual, elegir todo que mis estudiantes van a aprender, leer y todas las tareas que van a desarrollar y también elegir las competencias que serán desarrolladas, no solo las estrategias. Yo voy a elegir las competencias también y todas las bibliografías que van a tener acceso. Sí, yo tengo una ideología por ser una persona, sí, y por ser una persona política también, como todos somos. Cuando nosotros invitamos para el diseño curricular una colaboración con el sector productivo, por ejemplo, con otros profesores que están involucrados en el programa y que hacen parte de toda esta construcción, cuando invito a alumnos y egresados, y cuando invito gestores de la institución también, que son personas muy importantes para la tomada de decisiones acerca de ruta del currículo conectado con la estrategia de la institución, tenemos sin como romper los paradigmas dominantes. Yo tengo un ejemplo que pienso que es muy importante hacerlo ahora, que estaba desarrollando el proceso de internacionalización del currículo de un programa de tecnología. Todos los profesores, no todos, pero la mayoría, hablaba que tenían sus contenidos y referencias bibliográficas internacionalizadas, porque hacían referencia y todo lo que le buscaban y presentaban para sus alumnos era de Silicon Valley, que es la referencia en tecnología. Y yo les dije, entonces, este es una mirada única nacional, porque están mirando solo una parte, solo un país, solo una perspectiva que es, sí, dominante también. Pero no hay otros países que también han desarrollado tecnologías y que pueden servir como casos especiales para que sean, y esta es la mirada global, y eso es romper los paradigmas dominantes y también percibir paradigmas emergentes. Y entonces proveer las herramientas para que nuestros alumnos puedan escoger y elegir o que les hace sentido. Yo pienso que respondí la pregunta. Sin duda, doctora Carla. Y tenemos dos preguntas más. Así que, Estelita, tú nos vas contando sobre el tiempo. Creo que estamos bien de tiempo, ¿no es cierto? Sí, estamos bien, sí, sí. Vamos Listo. a aprovecharlas, como vos dijiste. Claro que sí. Bueno, viene una pregunta muy interesante de Jimena García y nos dice, ¿cuáles serían esas primeras pequeñas acciones para iniciar este proceso de internacionalización en carreras pequeñas de una institución? Y ella hace la referencia que, por ejemplo, en Paraguay, su país, pues no es tan fácil acceder a la internacionalización. Para cualquiera de las dos o tal vez para ambas. Bueno, yo creo que puedo empezar. Jimena, gracias por tu pregunta y es extremadamente oportuna porque tu realidad no es la única, es la gran mayoría de instituciones, especialmente de Latinoamérica, especialmente de nuestros países que son muchas veces considerados periféricos. Y miramos aquellos modelos de internacionalización, campus totalmente globalizados, con millones de estudiantes extranjeros, internacionales, caminando por el campus, muchas lenguas, muchas culturas.
pero cuando regreso a mi casa me quedo triste porque no tengo condiciones, mi institución no tiene la fuerza para la internacionalización. Pero ahí es que está el mayor punto que tenemos que valorar nuestra cultura, nuestra posición, de dónde estamos hablando de parte de internacionalización. Si pudiera trabajar contigo, Jimena, yo empezaría particularmente una respuesta muy rápida, ¿sí? No estoy organizando mi pensamiento, pero yo empezaría a investir en la internacionalización virtual. Y un punto principal, creo que empezaría por el programa COIL. Son programas de corta duración que no necesita de un empeño financiero muy fuerte. Puedes tener un docente de tu institución. En nuestra red, de inmediato, ya podemos invitar personas que quieren trabajar con la institución de Jimena, elegir un tema que sea transversal, que sea oportuno para muchas asignaturas, algo que se pueda tratar en la carrera de administración de empresas, en la carrera de derecho, en la carrera de relaciones internacionales, pero empezar con un programa COIL que tiene una duración de 4 a 8 semanas, que puedes poner tus estudiantes en Paraguay en conexión virtual. Y aquí tenemos que considerar el fuso horario, tenemos que considerar las plataformas, pero busquemos a alguien en América Latina con 1 hora de distancia, por ejemplo. Vamos a tratar con Brasil, con Chile. Brasil tenemos problema con la lengua, pero hace parte también de esta internacionalización. Entonces, vamos a facilitar español con español, países de Latinoamérica, con el mismo fuso horario. Buscamos profesores que estén con interés de participar y empezamos a diseñar el programa. Debes estar preguntando, doctora, pero yo no tengo la expertise. Bueno, vamos a ayudarte a programar, vamos a buscar seminarios, webinarios para cómo se hace una disciplina COIL, que es compleja, pero es extremadamente posible de hacer. Segundo punto, vamos a buscar invitados acá en nuestra red que pueden promover webinarios para tu institución en Paraguay. Y empiezas con la movilidad virtual, con el intercambio virtual, con la movilidad virtual, con los webinarios virtuales, con el programa COIL, organizas un portfolio de productos en tu institución y empiezas con un gran proyecto de internacionalización. Mira, que empezamos a caminar como niños con un primer paso, step by step, baby steps. Esto es una información. Y segundo, Jimena, te invito, el coloquio internacional de gestión universitaria será presencial en el mes de diciembre en la ciudad de Asunción, en tu país. Estaremos todos allá y estaremos en una mesa específica tratando del tema de la internacionalización. Por tanto, sería una gran oportunidad si tú tienes condiciones de estar. Invito a todos los señores de esta red, incluso Estela y todos, porque de una red para otra red podemos hacer cosas maravillosas. El coloquio se llama SIGU. Me ayuda, Estela, con la pronunciación de las letras. C-I-G-U. SIGU, el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. Pueden mirar el sitio. Por tanto, Jimena, estamos acá nosotras, tanto Carla cuanto yo también, para de forma privada conversar contigo y cambiarmos ideas para este tema. Creo que Carla también tiene algunas sugerencias. Muchas gracias, Luciane. Sí, yo tengo una sugerencia que yo pienso que es muy importante para empezar y cómo están empezando, porque muchas instituciones que son grandes, ¿sí? Tienen problemas porque hay muchas acciones individuales de profesores que no se conectan con la estrategia institucional. ¿Cómo estás empezando en pequeñas instituciones? Puedes hacer algo como, primero, conversar con la gestión para que sea una estrategia institucional. Porque si los profesores son desafiados, sí, a desarrollar acciones, por ejemplo, pero no tienen un apoyo institucional, se queda muy difícil para continuarlo y dar un seguimiento para esto. Entonces, yo pienso que el apoyo institucional es muy importante y para esto, convencer, ¿sí? El board de la institución que la internacionalización no es una estrategia, es una necesidad de los estudiantes y de la sociedad también. Y entonces empezar con acciones sistemáticas y, claro, promover el reconocimiento de los profesores que están involucrados también. Y cuando hablo de reconocimiento, no estoy hablando solo de plata o de reconocimiento financiero. Estoy hablando de reconocer y promover, por ejemplo, foros de buenas prácticas en que ellos pueden hablar o cuando es posible
enviarles a otros países para presentar sus propuestas, y yo pienso que todos nos gusta mucho sermos reconocidos por todo lo que hacemos. Entonces yo pienso que sería muy importante tener esto en consideración. No, bellísimo. Y tanto la pregunta como la respuesta ya han causado reacciones de parcería en el chat. Y bueno, hay ofrecimientos muy bellos, partiendo los que nos están haciendo la doctora Luciana y Carla, y también de la Universidad de Campinas. Hay varios contactos allí, que bueno, qué bello, porque así es como se conectan las personas y por lo tanto las instituciones. Vamos con una pregunta más muy interesante, es de Diana Hernández y es para la doctora Carla. Dice: doctora Carla, si bien la internacionalización parte de tener el currículo en el centro, y habiendo cerrado la presentación diciendo que it's all about people, considero que el docente se convierte en el activo central del proceso. Así que la pregunta es, ¿qué espacios puede recomendar para capacitar inicialmente, es decir, generar conciencia en el desarrollo de estas competencias en los docentes? ¿Cuáles serían esos lugares, oportunidades de capacitación para los docentes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que sí, el docente es el centro de todo lo que hacemos, porque si pensamos que no solo va a ser parte cuando vamos a hacer un diseño curricular colaborativo, como yo he hecho la sugerencia, que es muy importante involucrar otras partes, pero va a participar de todo esto y va a ejecutar. La operacionalización del currículo se da por el profesor, por el docente en los espacios de aprendizaje. Entonces, sí, él es el centro. ¿Cómo que vamos a desarrollar estas competencias? Bueno, invitando, por ejemplo, para este webinario. Otras oportunidades que se brindan para hablar de la internacionalización del currículo, pero también cuando los alumnos empiecen a expresar su interés en el proceso de internacionalización, es importante porque ellos van a hablar para sus profesores también. Seminarios académicos que acontecen todos los años, y acá en Brasil, por ejemplo, 2 veces por año. Tenemos un encuentro de los profesores para discutir, planear temas diversos, y la internacionalización tiene que estar presente. Por eso que es tan importante tener la internacionalización conectada con la estrategia institucional y toda la gestión de la institución tiene que ver la internacionalización como un proceso que va a generar resultados y claro, también impacto para los alumnos y la sociedad, la calidad de la educación y todo lo que hablamos. Y se acuerdan que a poco hablaba de cómo es importante desarrollar las competencias que los alumnos necesitan. Esta es una responsabilidad de los profesores, de los docentes también, porque yo soy profesora y sé que mi alumno necesita desarrollar estas competencias para obtener éxito en su carrera profesional o su vida como persona, como ciudadano global. Yo tengo la responsabilidad de desarrollar y nosotros tenemos que llevar este asunto para los docentes que van ciertamente estar sensibles a este tema. Vale, muchas gracias, doctora Carla. Y hay una pregunta desde Bolivia, de la Universidad Santiago Domingo Savio, ya para ir cerrando nuestro exitosísimo webinar donde hemos aprendido mucho. Y la pregunta es para las dos. Consiste en: con anterioridad se entendía la internacionalización como el proceso de movilidad internacional. Actualmente entendemos que ya no es así. La consulta que hace Claudia
de la Universidad Domingo Savio, como les contaba, es ¿cuál es el rol de la movilidad internacional presencial en la actualidad? Para ambas expositoras. Si quiere la doctora Luciani empezar y luego la doctora Carla. Sim, eu puedo empezar, estava no mudo. Cláudia, muitíssimas gracias por tu pergunta, e esse é um tema que todos nós estamos observando. Se miras o que se passou com a pandemia, muitas oficinas de relações internacionais foram cerradas em nossas instituições, muitos senhores incluso foram apartados de suas funções, exatamente porque se creia que internacionalização era solamente intercâmbio internacional. E por bem ou por mal, a pandemia vem e nos ensina exatamente que a internacionalização, además de ser necessária, é fundamental, é relevante, e nós fomos disruptivos. Começamos a tratar com uma nova forma de internacionalização. E todos os investigadores agora se perguntam, pero o que se vai passar com a mobilidade? Vamos regressar? Vamos seguir? Que papel está ocupando? Algunas conclusiones muy importantes, Claudia. Primer punto es que no estamos internacionalizando de forma como deberíamos, exactamente por ser custosa, demasiado compleja, no era para todos. Estamos atingindo un percentual muy pequeño de estudiantes y docentes de nuestras instituciones, y las metas para las grandes instituciones eran llegar a cerca de 10%. Mesmo pensando en 10%, imagínate con el potencial de Brasil, es el número muy pequeño para uma população de 200 milhões de habitantes, que temos mais de 8 milhões de estudantes de internacionalização. Eu me quedei em Portugal cerca de 15 dias com um bus com 44 dirigentes de instituições de enseñança de Brasil. Solamente naquele bus representávamos 1 milhão de estudantes, e Portugal inteira tem 500.000 estudantes. Então, os números, exatamente quando falamos de mobilidade, estavam totalmente insatisfatórios, muito lejos de uma situação confortável. Pero qual é o papel da mobilidade hoje? Eu creio que nada vai substituir o presencial. A experiência de um estudante que pode participar um tempo fora de seu país tem as competências totalmente afloradas. Todo está muito vivo, todo está muito rico, todo é muito intenso, é muito forte, que lamentavelmente a internacionalização virtual todavia não consegue potencializar. Há, por exemplo, toda uma parte logística, uma parte acadêmica, uma parte administrativa, uma parte linguística e uma parte intercultural que são fortemente desenvolvidas com a mobilidade presencial. Portanto, o mérito continua sendo fantástico. Se pudiéramos seguir ampliando a mobilidade internacional, involucrando recursos, involucrando a possibilidade de becas, apresentando projetos aos nossos governos que sim, por favor, sigan investindo en la movilidad presencial, porque el ciudadano se cambia de una manera muy profunda. Hay cambios estructurales de su personalidad, hay una identificación de su propia identidad. Regresas un ciudadano mejor. Por tanto, el mérito tiene que ser cada vez más valorado por nosotros, por nuestros gobiernos. Creo que a mobilidade sigue exercendo um papel central na internacionalização, porque tanto Carla como eu creemos a razão central da internacionalização é o indivíduo. Professor, aluno, investigador, gestor. Trabalhamos com pessoas e para elas estamos trabalhando, estamos existindo, estamos buscando o melhor. A qualidade da internacionalização, da qualidade da educação está diretamente relacionada com pessoas. O que temos é sim que buscar agora outras formas, outras estratégias de internacionalização para poder realçar a mobilidade internacional, retomar os movimentos, buscar mais recursos, criar outras formas de mobilidade internacional, programas mais curtos, programas com outros países, programas com desenvolvimento de outras línguas, fortalecer a cooperação sul-sul. E acá eu e Estela falávamos muitíssimas vezes, ¿por qué los estudiantes se quedan de espaldas entre Brasil y Argentina? Si un intercambio en Buenos Aires, en Argentina, en cualquier ciudad que pueden vir los argentinos, por tanto, nuestro papel como orientadores de la parte de internacionalización, al definir estrategias, valorar el Sul, la investigación, por ejemplo, Carla y yo hacemos parte de la Riges Aviala, que es una red de investigadoras mujeres de Latinoamérica, que algunas están acá nos compartiendo su presencia.
es fortalecer este diálogo y buscar soluciones exactamente para cada vez más recuperarmos la movilidad presencial, investirmos en la movilidad virtual. Y yo estoy segura de un texto que recién he publicado sobre la internacionalización híbrida, los cuadrantes híbridos de la internacionalización. Para finalizar, Claudia, imagínate que podemos empezar la preparación de nuestros estudiantes de una forma asíncrona virtual, concediendo acceso al conocimiento. Migramos para una forma síncrona virtual, teniendo contacto con los profesores de forma virtual síncrona. Y evoluimos para la internacionalización presencial, síncrona y asíncrona. Por tanto, tenemos los cuadrantes híbridos de la internacionalización, que yo estoy segura que es el modelo 100% posible y que trae resultados fantásticos. El antes, el durante y el después trabajando con 4 posibilidades, virtual, presencial, síncrona y asíncrona, para tenermos entonces este cuadrante de la internacionalización híbrida. Gracias por tu pregunta, Claudia. Muy bien, la pregunta y bueno, las respuestas nos abre mucho el panorama, doctora. Muchas gracias. Doctora Carla, también. Muchas gracias. Claro, Cristina, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, yo pienso que cuando hablamos de la movilidad presencial, que es importante, yo les digo que es una parte del proceso de internacionalización que es importante, pero es solo una parte, es porque yo creo en una perspectiva más inclusiva. Como yo trouxe antes los datos e informaciones que mismo antes de la pandemia, nosotros teníamos menos de 3% de nuestros alumnos que tienen la capacidad, la posibilidad de hacer movilidad presencial, porque es costoso. Y también porque, miren, el perfil de nuestro alumno, pelo menos aquí en Latinoamérica, es de muchas veces un trabajador que estudia. Y no solo un estudiante que puede quedarse un año en el extranjero haciendo movilidad. Entonces, claro que para estos que tienen las condiciones, van, no percan la oportunidad. Y sí es responsabilidad de nuestras instituciones tener propuestas y pasantías y todo esto para que nuestros alumnos puedan tener esta posibilidad. Pero para los otros 97%, ¿qué preferimos? No tener nadie, no hacer nadie para desarrollar las competencias o proponer algo virtual, como el COIL, como la internacionalización del currículo, como otras posibilidades y acciones que podemos hacer. Entonces, la movilidad presencial es muy importante y yo pienso que es muy relevante también, pero para aquellos que no pueden, es nuestra responsabilidad en cuanto a instituciones, en cuanto a educadores, proponer caminos para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias. Y más importante también es que como escritorio, cuando yo era gestora del escritorio de cooperación internacional a la PUC, nosotros tenemos la pandemia como todos los otros y nuestra equipe amplió. Y todos estaban muy preocupados porque muchas oficinas internacionales estaban cerrándose. Pero nosotros vimos la posibilidad de hacer la internacionalización virtual y es muy lindo ver que muchos de nuestros alumnos nos decían, yo no podría imaginar que tendría la posibilidad de estudiar en España y tener en mi currículo una formación internacional. Y hoy con la virtualidad esto es posible. Entonces es una perspectiva más inclusiva de la internacionalización. Y pensando en la estrategia, bueno, si menos de 3% de nuestros alumnos pueden viajar al extranjero para hacer movilidad virtual, yo no puedo colocar todo el foco de las acciones internacionales en esto. Yo tengo que pensar y hay un equilibrio que es muy importante acá. Como los dije, sí es muy importante tener
las posibilidades y claro, movilizar y sensibilizar a los alumnos para aquellos que pueden. Pero para los que no pueden, nosotros tenemos la obligación de ofertar otras posibilidades para el desarrollo de la competencia intercultural y una perspectiva global también. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias, Estelita. Hemos tenido prácticamente 2 horas como de un pastel de chocolate de internacionalización. Lo hemos disfrutado un montón. Les damos mucho las gracias a las ponentes excelentes que tuvimos hoy. Un lujo realmente, doctora Stalivieri, doctora Carla, poder estar con ustedes, a todas las personas participantes. Hay muchos aplausos allí de reacción en las diferentes pantallas. Hay también quienes han prendido su cámara para aplaudir, me parece bello. Bueno, muy lindo. Entonces, Estelita, si tú quieres ya redondear, antes dándole las gracias a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria RLSU, cuya secretaria ejecutiva de lujo es Estela de Villa, a quien le damos la palabra en este momento. Nada, bueno, simplemente agradecerles la participación, ha sido un lujo realmente, gracias por compartir esa excelente presentación de hoy, Carla, Luciana, es un placer tenerlas en este espacio. Les agradezco a toda la audiencia también por su tiempo e interés, y vamos a subir esta grabación de este encuentro al canal de YouTube de la red en los próximos días, para que puedan revisar el material, y también a quienes nos postearon los correos electrónicos les vamos a compartir la presentación de esta reunión. Les agradecemos mucho su tiempo, gracias por haber estado hoy con nosotros y nos volvemos a encontrar en otra próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Chao. Gracias.